Imagina vivir en un estado de calma absoluta, donde nada ni nadie tenga poder sobre ti. No importa si alguien te insulta, si el tráfico es un caos, si las cosas no salen como esperabas. Imagina ser completamente imperturbable, mantener siempre la serenidad, tomar decisiones sin ser esclavo de la ira, la frustración o el miedo. Ahora dime, ¿qué es lo que más te hace perder la paciencia en tu día a día? Déjalo en los comentarios y sigue escuchando, porque al final de este video, eso que hoy te molesta podría convertirse en algo insignificante. Los estoicos descubrieron un secreto que puede hacerte invulnerable a la rabia y la desesperación. No se trata de reprimir las emociones, ni de fingir que nada importa. Se trata de comprender que el mundo no es responsable de cómo te sientes. Es un error pensar que la ira es algo inevitable, que simplemente ocurre cuando las circunstancias la provocan. Epicteto lo dejó claro con una frase que pocos conocen. Cuando te turban, no es por lo que ocurre, sino por la historia que te cuentas sobre ello. Cámbiala y cambiarás tu destino. Tú decides qué historia contar. No puedes controlar la tormenta, pero puedes convertirla en un espectáculo fascinante en lugar de una amenaza. No puedes evitar que alguien te grite, pero puedes verlo como una prueba de tu fortaleza. No puedes impedir que el caos exista, pero puedes aprender a moverte dentro de él con la tranquilidad de quien sabe que nada externo tiene poder sobre su mente. Piensa en un emperador romano, enfrentando traiciones, guerras y enfermedades sin perder la compostura. En un esclavo convertido en filósofo que halló la libertad sin necesidad de romper sus cadenas. En un senador condenado a muerte que sonrió al recibir la noticia. No eran superhombres, no eran fríos ni insensibles. Solo entendieron que el verdadero poder no está en controlar lo externo, sino en ser incontrolable internamente. Hoy vamos a descifrar cómo lograron esa fuerza y cómo puedes aplicarla en tu vida. Antes de empezar, suscríbete y activa las notificaciones, porque este conocimiento puede cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Hay una historia poco conocida sobre Marco Aurelio que revela el verdadero secreto para nunca enojarse. Una noche, uno de sus consejeros más cercanos lo traicionó. No fue una pequeña falta, sino una traición grave, de aquellas que en el mundo romano significaban la ruina o incluso la muerte. Cualquier otro emperador habría reaccionado con furia, habría ordenado su ejecución en el acto, habría dejado que la ira guiara su mano. Pero Marco Aurelio no hizo nada de eso. En lugar de estallar en cólera, simplemente cerró los ojos por un momento y dijo en voz baja: «No puedo permitir que lo que hizo él me haga olvidar quién soy yo». Este es el primer principio que debes entender si quieres ser inquebrantable. El verdadero golpe nunca viene de afuera. Lo que los demás hacen, lo que el mundo te arroja, lo que parece injusto o cruel, nada de eso tiene poder real sobre ti. La única razón por la que algo te hiere es porque le has dado permiso para hacerlo. Los estoicos veían la ira como un fuego que solo puede arder si encuentra algo que lo alimente. Una ofensa, una decepción, una injusticia. Todo eso es leña seca, pero si dentro de ti no hay chispa, no importa cuánta leña acumulen a tu alrededor, nunca habrá fuego. No eres lo que te pasa, eres lo que decides hacer con lo que te pasa. Piensa en esto. Alguien te empuja en la calle. En un instante tu sangre hierve, tu instinto grita que respondas, que te defiendas, que hagas justicia. Pero, ¿quién es el verdadero enemigo aquí? No es la persona que te empujó. Es el impulso dentro de ti que quiere reaccionar sin pensar. Epicteto, quien había sido esclavo y conocía el abuso mejor que nadie, dijo en una de sus frases menos conocidas: «Si alguien te insulta, pregúntate, ¿me ha hecho daño o solo ha pronunciado palabras? Si son palabras, ¿por qué dolerme por sonidos que desaparecen en el aire?» La próxima vez que algo te haga enojar, detente un instante y repite para ti mismo: ¿esto realmente me golpea? ¿O es mi mente la que se deja golpear? Ese es el primer paso para volverte inmune a la ira. No es control, no es represión, es algo más poderoso.
es entender que el verdadero daño no está en lo que sucede, sino en cómo decides verlo. Un general romano llamado Agripa fue testigo de algo sorprendente en el campo de batalla. Durante un enfrentamiento, un joven soldado recibió una bofetada de un enemigo. Su reacción fue inmediata. Con furia ciega, desenvainó su espada y se lanzó sobre el agresor sin medir las consecuencias. Pero en su impulso, cayó en una emboscada. Murió no por el golpe que recibió, sino por su reacción instintiva e irreflexiva. Cuando Agripa relató la historia, concluyó con una frase que pocos recuerdan. El primer golpe rara vez mata a un hombre, pero su reacción impulsiva sí puede hacerlo. Esto mismo ocurre con la ira. No es el insulto, la ofensa o la injusticia lo que nos destruye, sino nuestra reacción inmediata y descontrolada. La mayoría de las personas viven en un estado de esclavitud emocional sin darse cuenta. Un comentario sarcástico, una mirada de desprecio, una palabra fuera de lugar, y de inmediato reaccionan como marionetas cuyos hilos son tirados por cualquier circunstancia externa. No eligen cómo sentirse, son dominados por su primer impulso, pero los estoicos sabían que la reacción inmediata rara vez es la correcta. Séneca decía en una de sus cartas menos conocidas: la ira es como el fuego del rayo, surge en un instante y destruye todo a su paso, pero si le damos tiempo, se extingue en la nada. Esta es la clave. Todo impulso de ira tiene un punto de no retorno, un instante breve en el que aún puedes decidir. Si logras reconocer ese momento, puedes frenar la tormenta antes de que te arrastre. Los estoicos practicaban un método radical para entrenar este control. Cuando sentían que la ira se encendía en su interior, no respondían de inmediato. Hacían lo opuesto. Callaban, respiraban y se preguntaban: ¿realmente merece esto una reacción de mi parte? Si la emoción seguía ahí después de un tiempo, la analizaban fríamente, pero si desaparecía, sabían que no valía la pena. Y la mayoría de las veces, desaparecía. La próxima vez que sientas que la furia se enciende en ti, detente. No te apresures a responder, no tomes decisiones en ese estado. Pregunta: si espero 5 minutos, ¿seguiré sintiendo esto con la misma intensidad? Porque el truco de la ira es que parece eterna, pero siempre se desvanece si le das tiempo. Y cuando aprendes a retrasar la reacción, te das cuenta de algo increíble. No es la situación la que cambia, eres tú el que cambia. Y con ello, el poder que esa situación tenía sobre ti desaparece. En el año 67 d.C., un hombre llamado Trasea Peto fue condenado a muerte por el emperador Nerón. Era un senador estoico, famoso por su carácter imperturbable. Sus amigos, aterrados, le suplicaban que intentara apelar la sentencia, que rogara por su vida. Pero Trasea, en lugar de temer o enfurecerse, respondió con una frase que dejó a todos sin palabras: ¿por qué habría de lamentarme por algo que nunca estuvo en mis manos? Luego se preparó para su destino con la misma calma con la que alguien se prepara para dormir. Esta historia encierra una de las lecciones más poderosas del estoicismo. La mayoría de nuestras frustraciones provienen de tratar de controlar lo incontrolable. Nos enojamos cuando alguien nos falta al respeto, cuando alguien no actúa como esperamos, cuando el mundo no se ajusta a nuestros deseos. Pero en realidad, todo ese esfuerzo es inútil. No controlamos a los demás. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Epicteto, que pasó gran parte de su vida como esclavo, comprendió esta verdad mejor que nadie. En una de sus reflexiones menos citadas escribió: «Es ridículo exigir que los demás actúen como deseas. Es como ordenar al viento que sople en otra dirección». La frustración nace del deseo de que el mundo sea diferente a lo que es, pero los estoicos descubrieron un atajo hacia la paz. En lugar de luchar contra la realidad, aprendieron a alinearse con ella. Esto no significa resignarse ni aceptar injusticias sin hacer nada. Significa entender que la única batalla que realmente vale la pena pelear es la interna. No puedes hacer que alguien te respete, pero puedes decidir que su falta de respeto no te afecte. No puedes impedir que alguien sea grosero, pero puedes asegurarte de que su grosería no controle tu estado de ánimo. No puedes obligar a nadie a cambiar,
pero puedes cambiar tu reacción ante ellos. Marco Aurelio, que como emperador tenía el poder absoluto sobre Roma, comprendía que ni siquiera él podía controlar el comportamiento de los demás. En sus escritos personales, dejó una reflexión brillante y poco conocida. Hoy me encontraré con personas necias, egoístas y desagradecidas. No me sorprende. Sería como sorprenderme de que un árbol dé fruto según su naturaleza, pero ellos no pueden cambiar quién soy yo. Aquí está la clave para nunca más dejar que alguien te provoque. Esperar que los demás actúen de cierta manera es la receta perfecta para la decepción. Pero si aceptas que cada persona actúa según su naturaleza, entonces nunca más volverás a molestarte por lo que hagan. En lugar de exigir que el mundo cambie, cambia tú. Cuando entiendes esto, te vuelves imbatible. Y lo mejor de todo es que, al dejar de reaccionar con enojo, muchas veces eres tú quien termina influyendo en los demás, sin siquiera intentarlo. Un día, Séneca recibió una carta de un amigo desesperado. El hombre, un político influyente, confesaba que había arruinado su carrera por un arrebato de ira. En un momento de furia, había dicho cosas que no podía retractar, había hecho enemigos poderosos y ahora estaba al borde de la ruina. Le pedía a Séneca que le enseñara cómo controlar su temperamento, cómo no dejarse arrastrar de nuevo por la misma tormenta interna que había destruido su vida. La respuesta de Séneca fue contundente. Si un perro salvaje te ataca, no le gritas que se calme. Lo domesticas con entrenamiento constante. Aquí está la verdad que la mayoría no quiere aceptar. La ira no desaparece con solo desearlo. Es un animal feroz dentro de ti, esperando el momento adecuado para saltar. Pero, como cualquier bestia, puede ser domesticada. El problema es que la mayoría de la gente no la entrena, simplemente la deja libre, hasta que un día se vuelve incontrolable. Los estoicos tenían métodos específicos para domar la ira, y lo más sorprendente es que muchos de ellos han sido olvidados. Marco Aurelio practicaba uno de los más radicales. Cuando sentía que la rabia intentaba apoderarse de él, cambiaba su postura corporal a propósito. Si estaba tenso, relajaba los hombros. Si sus manos estaban cerradas en puños, las abría. Si su respiración se agitaba, la hacía lenta y profunda. Lo hacía porque entendía algo que la ciencia confirmaría siglos después. Las emociones no solo afectan al cuerpo, el cuerpo también afecta a las emociones. Al modificar su postura, engañaba a su propia mente y apagaba la furia antes de que explotara. Epicteto enseñaba otro método igualmente poderoso. Decía que la ira es como el hambre. Si no la alimentas, desaparece. Si tienes hambre pero decides esperar, el deseo de comer se desvanece poco a poco. Lo mismo ocurre con la ira. Si te obligas a retrasar tu reacción, aunque sea por unos minutos, la mayoría de las veces el impulso se disuelve. Pero la gente no hace esto porque cree que necesita descargar la ira de inmediato, cuando en realidad hacerlo solo refuerza el hábito de perder el control. Séneca también enseñaba una técnica que hoy consideraríamos psicológicamente brillante. En uno de sus escritos menos citados, escribió: «Cuando la furia te arda por dentro, mírate en un espejo. Ningún hombre enojado soporta su propia expresión». Lo que Séneca había descubierto es que la ira es absurda cuando la observas desde afuera. Si pudieras verte cuando gritas, cuando insultas, cuando pierdes el control, te darías cuenta de lo ridículo que pareces. Y eso muchas veces es suficiente para detenerte. Aquí está la clave. No esperes a enojarte para intentar calmarte. Entrena tu mente antes de que la furia aparezca. Relaja tu cuerpo cuando sientas que la tensión sube. Retrasa tu reacción cuando la ira quiera dominarte. Mírate en un espejo cuando sientas que estás perdiendo la razón. Porque la ira no es una fuerza imparable, solo es una bestia sin entrenamiento. Y el verdadero dominio de uno mismo empieza cuando aprendes a domesticarla. Un día un hombre se acerca a Epicteto con el rostro encendido de rabia. Viene de una discusión en la que, según él, tenía toda la razón, pero aún así se siente miserable. Quiere un consejo. Espera que el filósofo le enseñe cómo hacer que los demás reconozcan su superioridad,
cómo vencer en cada debate sin sentirse desgastado. Epicteto lo mira con calma y responde con una pregunta inesperada. ¿Quieres ser feliz o quieres tener razón? Esta es una de las trampas más peligrosas de la ira. Creemos que pelear y ganar una discusión nos traerá satisfacción, pero lo único que conseguimos es arrastrarnos más hondo en el conflicto. La furia nos convence de que debemos demostrar que el otro está equivocado, que es necesario vencer, que no podemos permitir que nadie nos pase por encima. Y sin darnos cuenta, convertimos cada desacuerdo en una guerra personal. Pero los estoicos entendieron algo fundamental. Ganar una discusión rara vez es una victoria real. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, sabía que insistir en tener razón podía ser más dañino que útil. En una de sus reflexiones menos citadas, escribió: «Si discutes con un necio, aun si ganas, sigues en compañía de un necio». Él entendía que no todas las batallas valen la pena. Hay personas que nunca van a cambiar de opinión, no importa cuántos argumentos les des. Hay situaciones en las que probar que tienes razón solo empeora la situación. Y lo más importante, muchas veces, la necesidad de imponernos sobre los demás no viene de la lógica, sino del ego. Séneca lo explicó con una imagen brillante. El hombre enojado es como un guerrero que golpea con su espada el agua, desperdicia su energía, salpica por todas partes, pero no logra herir a su enemigo. Solo se moja a sí mismo. ¿Cuántas veces hemos discutido hasta el cansancio solo para darnos cuenta de que la otra persona nunca iba a escuchar? ¿Cuántas veces hemos gastado energía tratando de cambiar la mente de alguien que no quiere cambiar? Aquí está la clave. No necesitas ganar todas las discusiones. A veces la verdadera fortaleza está en dejar pasar, en no desgastarte por convencer a quien no quiere ser convencido. En preguntarte, ¿esto realmente vale mi paz mental? No significa que siempre debas callar ni aceptar injusticias. Significa que debes escoger tus batallas con sabiduría. Piensa en esto. ¿Cuántas peleas has tenido en tu vida que, vistas en retrospectiva, no valían la pena? ¿Cuántas veces perdiste horas, días o incluso años en conflictos inútiles? La próxima vez que sientas el impulso de entrar en una discusión, pregúntate: si dejo esto pasar, ¿realmente perderé algo importante o simplemente es mi ego el que quiere ganar? La respuesta a esa pregunta podría hacerte ahorrar una vida entera de conflictos innecesarios. Un día un hombre se acercó a Sócrates lleno de furia. Lo insultó, lo provocó, intentó humillarlo en público. Esperaba que el filósofo reaccionara, que se enojara, que le respondiera con la misma violencia, pero Sócrates simplemente sonrió y siguió su camino. Sorprendido, alguien le preguntó por qué no había reaccionado. Sócrates respondió con calma: si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo? Esta es una de las lecciones más poderosas que puedes aprender. Nada es personal, a menos que tú lo hagas personal. Lo que otros dicen o hacen no es realmente sobre ti, es sobre ellos. Sus insultos, su actitud, su negatividad, son un reflejo de su propio mundo interno, no del tuyo. Pero si decides aceptarlo, si te lo tomas como una ofensa, entonces te conviertes en su prisionero. Imagina que alguien te lanza una piedra. Si la recoges y la llevas contigo, te estás cargando de un peso innecesario. Pero si simplemente la dejas caer al suelo, esa piedra deja de tener importancia en tu vida. Así funcionan las palabras de los demás. No tienen poder por sí solas, solo el poder que tú decides darles. Epicteto, quien fue esclavo y sufrió humillaciones que pocos podrían soportar, dejó una enseñanza poco conocida sobre este tema. Cuando alguien te insulta, recuerda que es su voz la que habla, no la tuya. Es su mente la que se revela, no la tuya. Tú decides si sus palabras te pertenecen. Aquí está la clave. Si te enojas por lo que alguien dice de ti, en el fondo le estás dando poder sobre ti. Estás permitiendo que su juicio controle tu estado de ánimo, que su veneno corra por tu sangre, que su visión del mundo dicte cómo te sientes. Ahora piensa en esto. Cuando alguien te insulta, ¿qué cambia realmente?
Te vuelves automáticamente peor persona solo porque alguien dijo algo malo de ti. Tu valor disminuye porque alguien te percibe de una manera negativa. Claro que no. Pero si permites que esas palabras te afecten, entonces has caído en su trampa. Has permitido que el juicio de otra persona pese más que el tuyo propio. Marco Aurelio entendía esto a la perfección. En una de sus reflexiones menos citadas escribió: «Las opiniones de los demás no son asunto mío, como mis pensamientos no son asunto de ellos». En otras palabras, lo que alguien piense o diga de ti no cambia quién eres. No tiene poder a menos que tú le des importancia. Y aquí está la parte más irónica. Muchas veces las personas que te critican ni siquiera están pensando en ti realmente. Sus insultos no reflejan la verdad sobre ti, sino su frustración, su ego, su propia lucha interna. Piensa en cuántas veces alguien te ha tratado mal sin que tú hayas hecho nada para merecerlo. ¿Realmente era un problema contigo o era su propio estado mental el que lo llevó a actuar así? La mayoría de las veces, la gente no reacciona a nosotros, sino a su propio mundo interno. Alguien que te grita en el tráfico probablemente no está enojado contigo, sino con su día, con su vida, con su estrés acumulado. Alguien que te critica constantemente probablemente está reflejando sus propias inseguridades, sus propios miedos, sus propias frustraciones. Cuando entiendes esto, ocurre algo asombroso. Dejas de reaccionar. Dejas de sentirte herido por palabras vacías. Dejas de cargar piedras que no te pertenecen. Dejas de permitir que los demás tengan el control sobre tu paz mental. Pero esto no significa que ignores todo en la vida. Significa que aprendes a distinguir entre lo que merece tu atención y lo que no. No se trata de volverse indiferente, sino de desarrollar una mente tan fuerte que no sea fácilmente manipulada. La próxima vez que alguien te critique, que te insulte, que intente provocarte, pregúntate: ¿quiero cargar con esto o puedo simplemente dejarlo caer? Porque la respuesta siempre está en ti. No puedes evitar que los demás hablen, pero puedes evitar ser una marioneta de sus palabras. Y cuando aprendes a no tomar nada personal, descubres un secreto increíble. No eres tú quien se enoja, son los demás los que quedan atrapados en su propia furia. Y esa es la mayor victoria de todas. Un día, un joven discípulo se acercó a Epicteto y le preguntó cómo podía ganar todas las discusiones. Esperaba una respuesta brillante, una estrategia verbal para aplastar a sus oponentes con lógica imbatible. Pero Epicteto lo miró y respondió con algo que el joven no esperaba. Si quieres vencer siempre, aprende a callar. Aquí está una verdad que pocos entienden. El silencio es una de las armas más poderosas que existen. En un mundo donde todos quieren hablar, donde la gente grita para ser escuchada, donde cada discusión se convierte en una batalla de egos, quien domina el silencio tiene la ventaja. Porque el silencio no es vacío, el silencio es control. Marco Aurelio entendió esto mejor que nadie. A pesar de ser emperador, no gastaba palabras en quienes no las merecían. En sus escritos más profundos dejó una enseñanza poco conocida. Si alguien habla sin razón, no es necesario responderle. Su propia boca es su castigo. No hay nada más frustrante para una persona que busca provocarte que el hecho de que la ignores. Cuando alguien te insulta y tú reaccionas, le das poder. Pero cuando respondes con absoluto silencio, lo dejas gritando en el vacío. Y nada es más desesperante que un golpe que no recibe respuesta. Séneca hablaba de otro poder del silencio, la capacidad de observar y comprender. Decía que quien calla, escucha, quien escucha, entiende, y quien entiende, domina. En la vida, la mayoría de las personas reaccionan sin pensar, responden antes de analizar, hablan antes de comprender. Pero quien domina el silencio, domina la situación. Porque el silencio te da algo que la impulsividad jamás te dará: claridad. Piensa en todas las veces que has respondido por impulso y luego te has arrepentido. Piensa en todas las discusiones que se habrían evitado si hubieras guardado silencio en el momento correcto. Piensa en cuántas veces hablaste solo para darte cuenta después de que no valía la pena. Los estoicos practicaban el silencio de manera intencional.
Marco Aurelio, en su diario, escribía antes de cada día: «Hoy me encontraré con hombres necios, arrogantes e injustos, que sus palabras no sean mi guía». Con esto se preparaba para enfrentar cualquier provocación sin caer en la trampa de responder impulsivamente. Entendía que muchas veces el mejor argumento no es un discurso brillante, sino un silencio firme. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esto: no responder también es una respuesta. A veces callar es la manera más elegante de vencer, porque el verdadero dominio de uno mismo no está en siempre tener la última palabra, sino en saber cuándo no es necesario decir nada. En el corazón de las enseñanzas estoicas hay una poderosa verdad que raramente se discute: tu mayor enemigo no está fuera de ti, sino dentro de ti. El sabio estoico comprende que todo lo que sucede en el exterior es solo un reflejo de lo que ocurre en el interior. Las situaciones y las personas solo tienen poder sobre ti si permites que lo tengan. Y es aquí, en ese espacio entre lo que te sucede y tu reacción, donde se encuentra tu verdadera fuerza. Séneca, en una de sus reflexiones menos conocidas, escribió: «No hay mayor cárcel que la que uno mismo se construye. El verdadero enemigo es aquel que reside en tu mente, y solo tú tienes la llave para liberarte». Esto es algo que todos, en algún momento de nuestra vida, descubrimos a través del sufrimiento. Es esa voz interna que se dispara cada vez que algo no sale como lo esperas, la que te insta a reaccionar con enojo, con frustración, con impotencia. Esa voz es tu peor enemigo. Pero lo que no vemos es que, al mismo tiempo, esa misma voz puede ser tu mayor aliada si logras transformarla. La mayoría de las personas viven como esclavas de sus emociones. Son arrastradas por sus impulsos, siguen sus deseos sin cuestionarlos, permiten que las circunstancias externas determinen su felicidad. Pero los estoicos enseñaron que la clave para liberarse del sufrimiento no es cambiar lo que está fuera, sino aprender a dominar lo que está dentro. Marco Aurelio lo expresó de manera magistral: «No es la gente ni las circunstancias lo que nos molesta, es nuestra interpretación de ellas lo que nos causa dolor». Este capítulo se trata de descubrir cómo, al reconocer y comprender esa voz interna, podemos no solo controlar nuestras reacciones, sino también transformar la energía negativa en algo poderoso. Los estoicos no solo hablaban de no dejarse llevar por las emociones, sino de usar esas emociones como combustible para el crecimiento personal. La rabia, la frustración, la tristeza, todas estas son emociones que, mal dirigidas, nos consumen, pero cuando aprendemos a observarlas sin identificarnos con ellas, comienzan a perder su poder. Aquí está el gran secreto: no eres tus emociones. Las emociones son como el viento, vienen y van, pero no te definen. Eres el observador de esas emociones, no su prisionero. La verdadera fuerza reside en aprender a verlas como lo que son, simples olas en el océano de tu mente, que puedes dejar ir sin que te arrastren. Piensa por un momento en las veces que has sido arrastrado por la ira. Tal vez una palabra te molestó, tal vez alguien te despreció, y de repente todo tu ser se llenó de rabia. En ese momento sentiste que esa ira era tú, que no podías hacer nada más que dejar que te invadiera. Pero si hubieras sido consciente, habrías visto que esa ira solo era una corriente pasajera en tu mente. Si te hubieras detenido un momento para respirar y observar, habrías notado que no eras la ira, sino la persona que la observa. Los estoicos hablaban de aprender a controlar las pasiones, no con represión, sino con comprensión. No es necesario negar lo que sientes, sino aprender a entender lo que sientes y por qué lo sientes. Cuando tienes ese conocimiento, te vuelves imbatible, porque ya no eres una víctima de tus emociones, sino un maestro de ellas. El primer paso para convertir al enemigo interno en un aliado es la autocomprensión. Debes preguntarte: ¿por qué me enojo cuando esto pasa? ¿Qué estoy realmente sintiendo? ¿Es esta emoción una reacción a algo que no puedo controlar, o es una respuesta que yo mismo estoy eligiendo? La mayoría de las veces, la ira surge porque sentimos que nos han arrebatado algo,
el control, la dignidad, la seguridad. Pero cuando dejas ir la necesidad de controlar lo incontrolable, la ira pierde su razón de existir. La siguiente vez que sientas que esa voz interna comienza a subir de tono, que las emociones comienzan a arder, recurre a la herramienta del estoicismo más poderosa, la observación silenciosa. Haz una pausa y observa lo que está pasando dentro de ti. Hazlo sin juicio, sin tratar de cambiar nada, solo observa. Y, en ese mismo acto de observación, habrás dado el primer paso para cambiar tu reacción. El enemigo interno comienza a desvanecerse cuando decides no ser arrastrado por su poder. Aquí está el gran desafío. En lugar de pelear contra esa parte de ti que te molesta, aprende a trabajar con ella. La mente es como un caballo salvaje. Si tratas de forzarla, te hará caer. Pero si aprendes a montarla, te llevará a lugares que nunca imaginaste. Domina a tu enemigo interno y habrás ganado la batalla más importante, la libertad sobre ti mismo. Después de haber recorrido las lecciones de los grandes estoicos, la conclusión es clara. La paz interior no es un don, es una habilidad que se cultiva cada día. Lo que hemos explorado no son solo estrategias para evitar el enojo o mantener la calma, sino principios que transforman la manera en que vemos el mundo, y más importante aún, cómo nos vemos a nosotros mismos. Cada una de las lecciones compartidas en este viaje apunta a lo mismo. El control total sobre nuestra paz no depende de lo que nos ocurra, sino de cómo elegimos responder a ello. El verdadero enemigo nunca ha sido el tráfico, las críticas, las decepciones o las injusticias. El enemigo es nuestra reactividad. Es el impulso que nos lleva a responder impulsivamente, a tomar las cosas demasiado personalmente, a dejar que nuestras emociones nos gobiernen. Pero como hemos aprendido, el poder para cambiar está en nosotros. Epicteto lo dijo claramente: no es lo que te sucede lo que te molesta, sino cómo reaccionas ante ello. Si logramos comprender y dominar este concepto, descubrimos que ya no somos esclavos de las circunstancias. Ya no dependemos de que el mundo sea de una forma determinada para ser felices. Nos liberamos de las cadenas del ego y la impulsividad y encontramos la verdadera libertad en la quietud de la mente. El camino no es fácil y no sucede de la noche a la mañana. Pero si decidimos incorporar estas enseñanzas a nuestra vida diaria, con paciencia y disciplina, nos volvemos cada vez más fuertes. Cada vez que elegimos no reaccionar ante una provocación, estamos construyendo una fortaleza interna. Cada vez que nos callamos cuando las palabras pierden sentido, estamos fortaleciendo nuestro autodominio. Cada vez que dejamos ir una emoción en lugar de aferrarnos a ella, estamos liberándonos de una carga innecesaria. En cada una de esas decisiones, creamos una vida más tranquila, más sabia y más resiliente. Hoy, al finalizar este recorrido por las lecciones del estoicismo, te invito a reflexionar. ¿Qué será lo que verdaderamente te perturbe de ahora en adelante? ¿Las opiniones de los demás? ¿Los pequeños obstáculos de la vida diaria? ¿O, por el contrario, serás tú quien elija cómo vivir cada día, quien dirija su paz y quien domine sus reacciones, en lugar de ser dominado por ellas? Recuerda, los estoicos no eran perfectos. No se trataba de una vida sin dificultades, sino de una vida con una respuesta consciente y controlada ante esas dificultades. La grandeza no está en nunca sentir enojo o frustración, sino en poder elegir con sabiduría cuándo y cómo permitir que esas emociones influencien nuestra vida. Esa es la verdadera fortaleza. Así que al enfrentar el caos y la turbulencia de la vida, no olvides lo que has aprendido aquí. En cada desafío, recuerda que el verdadero poder radica en tu capacidad para elegir tu respuesta. Al final, lo único que realmente te pertenece es tu paz. No dejes que nada ni nadie te la arrebate.